Cuba Información. Pues pasando a otro tema, tenemos aquí otra noticia muy interesante y bueno y sensible porque que está muy relacionado con el bloqueo norteamericano a Cuba, que sin dudas ha afectado y afecta hoy por hoy pues a muchas de las ramas de la vida social cubana, pero es especialmente sensible cuando este bloqueo pues afecta a pues la educación especial en Cuba, que es algo tan pues tan sensible. En Cuba existen matriculados unos 40.000 niños y niñas en este tipo de educación y pues hemos recibido informaciones de cómo se está viendo afectado en este momento esta rama de la educación cubana. Bueno, yo quería aportar alguna cosa porque quizá los radioyentes, cuando hablamos de bloqueo, aquí se habla muchas veces de bloqueo y hay veces que ni siquiera se sitúan por la falta de información en los medios de comunicación, tanto españoles como europeos, ¿no? Yo quiero decir que desde la Conferencia Internacional de Londres en 1909 es un principio aceptado internacionalmente que dice que el bloqueo es un acto de guerra. Un acto de guerra que nosotros consideramos que es anacrónico, ¿no? Esto solo es posible entre los beligerantes. ¿Cómo puede ser un bloqueo si Cuba no está en beligerancia con Estados Unidos? No es un acto de guerra lo que Cuba tiene con Estados Unidos, ¿no? Luego hay pequeños detalles, ¿no? Como que no hay una norma internacional que justifique el llamado bloqueo pacífico, que fue una práctica muy habitual en el siglo XIX y en la parte primera del siglo XX, que era una cosa que utilizaban mucho las potencias coloniales, ¿no? Hay que decir también, para que la gente se sitúe, a pesar de que formalmente el bloqueo es una cosa que ya se instaura desde el principio, cuando triunfa la revolución en 1959, ya empieza a haber tiranteces y empiezan a aplicarse restricciones. El bloqueo lo implantan en la época de John Fitzgerald Kennedy. Todo esto es en virtud de un mandato del Congreso norteamericano, que en una ley que es en la sección 620A de ayuda extranjera, de septiembre del 61, declara que el bloqueo total a Cuba. Y ese bloqueo empieza me ha llamado mucho la atención este dato, a las 12 post-meridian, ante meridian del 7 de febrero del 62. Como decía Tadeo hace poco, ¿no? En este momento nosotros el tema que abordamos es en cómo afecta este bloqueo a los niños cubanos que necesitan una educación especial, ¿no? Días atrás, una funcionaria cubana, Rosa Álvarez, directora de Planificación y Estadísticas del Ministerio de Educación, tiene una rueda de prensa en la cual pues aludía de que todos los años se hace un informe en la ONU de lo falaz y cruel que es el bloqueo norteamericano contra Cuba. Cuba, por ejemplo, se puede decir como dato que de no existir este tipo de bloqueo podría haber equipado 60 aulas terapéuticas para estos niños, ¿no? Pero debido a las restricciones que impone Norteamérica eso no es posible. Normalmente se hace un diagnóstico preciso para evaluar quiénes son los niños que necesitan este tipo de educación, ¿no? Decir también que a pesar de, además de la crisis económica, que no vamos a negar que la crisis económica también influye en Cuba, que además esto ha hecho reducir en el sector educacional las importaciones en unos 18 millones de dólares, el país dedica a la educación el 20% del presupuesto estatal en gastos corrientes, que supone un 12,3% del Producto Interior Bruto.
Una cifra altísima. Una cifra altísima si alguna persona es capaz de ver el Producto Interior Bruto de cualquier país europeo y saca el 12,3%, se puede ver cuánto el gobierno cubano dedica para este sector, ¿no? Luego hay dificultades que están datadas aquí en un pequeño guión al cual he tenido acceso. Por ejemplo, Cuba tiene gastos adicionales para este tipo de cosas que suponen un 10%, alrededor de unos $700.000 anuales, que son en pago de fletes. ¿Qué quiere decir esto? El gobierno cubano, para sortear el bloqueo norteamericano, necesita alquilar barcos para que traigan productos desde países muy lejanos, porque todo lo tiene que comprar a través de terceros países. Esto, si en vez de hacerlo en países tan lejanos se hiciera en Panamá, México, Estados Unidos, pues supondría una reducción en vez del gasto en fletes, que es el 10%, podría ser el 3,7%.